Vamos a ver qué relación hay entre el pensamiento y las reacciones físicas. Esto también es muy importante. Cómo nosotros podemos hacer que nuestro cuerpo se sienta saludable o se sienta enfermo, ¿sí? Cómo nuestros pensamientos pueden lograr eso tan poderoso. Nuestros pensamientos influyen de una manera increíble en nuestras reacciones físicas. Y tú lo puedes entender cuando estás mirando una película y que más o menos sabes lo que va a pasar o tú piensas lo que va a suceder. Si pensamos que va a pasar algo violento, aterrador, sobre todo en una película de suspenso o de terror, nuestro cuerpo reacciona ante ese sentimiento. El corazón nos late más deprisa, la respiración se nos altera, los músculos se tensan, nos ponemos más nerviosos. En otra ocasión, en otra escena, podemos mirar una escena romántica y qué pasa con la reacción de nuestro cuerpo. Empieza a sentirse más calientito y hasta puede que nos excitemos sexualmente por una escena sexual que estemos mirando. Muchos deportistas aprovechan esta relación entre el pensamiento y las reacciones físicas. Sus entrenadores ayudan a estos miembros o estos equipos con charlas que inspiren, en donde ellos desarrollen o les impartan fuerza a sus jugadores para que fluya la adrenalina y den lo mejor de sí. A esos deportistas se les enseña a imaginar cada detalle de la situación de prueba a la que se van a enfrentar. Y las investigaciones muestran que esos deportistas experimentan contracciones musculares leves que reflejan los movimientos que realizan durante la prueba. Si notas en estos tres ejemplos, vemos cómo hay una gran conexión entre el pensamiento y el estado corpóreo, o el pensamiento y la musculatura en el caso del rendimiento de un deportista. También las investigaciones muestran cómo los pensamientos, las creencias y las actitudes tienen un impacto fuerte en nuestro estado de salud, como por ejemplo el que es llamado efecto placebo, por el que la creencia en la utilidad de un tratamiento puede aumentar la probabilidad de que acabe siendo útil. Cuando, por ejemplo, la creencia en que una píldora nos va a ayudar a que sanemos o a que nos sintamos mejor, y tal vez esa píldora ni siquiera tenga algún medicamento, simplemente sea un pedazo de azúcar. El estudio del cerebro ha revelado que el efecto placebo se debe en gran parte a que las creencias son una clase de actividad cerebral y puede producir cambios reales en las respuestas físicas. De ahí podemos nosotros llegar a la conclusión de que verdaderamente nuestros pensamientos pueden ayudarnos a sentirnos bien o a sentirnos mal. Tenemos aquí otro ejemplo muy interesante entre esa conexión de pensamiento y reacciones físicas. Linda observó que cuando ella subía las escaleras, su corazón latía más deprisa y pensó que estaba sufriendo un ataque al corazón. Ese pensamiento tan aterrador hizo que su cuerpo se pusiera en alerta y se desató una serie de síntomas físicos que incluían una respiración rápida, agitada, superficial, sudoración intensa. Al hacerse la respiración más superficial, su corazón recibía menos oxígeno,
y el ritmo de sus latidos cardíacos aumentaron. También llegó menos oxígeno a su cerebro, dando una sensación de mareos. Los pensamientos de Linda de que estaba sufriendo un ataque al corazón fue tan fuerte que su reacción física la hizo creer que estaba en peligro de muerte. La respuesta física a la idea de que iba a morir se fue acentuando hasta que Linda acabó sufriendo un verdadero ataque de pánico. Cuando Linda se relajó, al cabo de un rato, ella se dio cuenta de que no sufría ningún ataque, sino simplemente eran síntomas físicos que fueron desapareciendo cuando ella empezó a relajar su cuerpo. Ahora veamos cómo también existe una gran relación entre el pensamiento y nuestro entorno. Algunas personas son más propensas a esta influencia por razones biológicas o genéticas, pero el entorno y las experiencias vitales también conforman las creencias y los estados de ánimo que influyen en nuestra vida. Usamos las expresiones entorno y experiencias vitales para describir todo lo que está fuera de nosotros. Por ejemplo, nuestra familia, la comunidad, nuestro lugar donde vivimos, las interacciones que tenemos con otras personas, inclusive también van dentro de nuestra cultura. Todo esto puede estar bajo la influencia de experiencias presentes y también de experiencias pasadas, como lo que nos sucedió en la niñez. La manera de pensar nuestra y de nuestras vidas está influida por nuestra cultura, la familia, la religión, los medios de comunicación, y todo esto influye también en nuestra cultura, nuestras creencias vividas o nuestras experiencias que hemos experimentado a través de los años. O sea, todo esto es el entorno que puede también provocar una variedad de pensamientos. Entonces, en muchas culturas, por ejemplo, se elogia a las niñas porque son bonitas y se les recompensa a los niños porque son fuertes y atléticos. Una niña podría deducir que la belleza es la clave para gustar a los demás y para valorarse únicamente en función a su aspecto físico. Un niño puede pensar que si es fuerte y atlético, va a tener éxito en función a esto. O también puede ser un gran fracasado si no tiene estas virtudes. Una vez implantadas este tipo de conexiones en nuestra vida, a nuestras creencias, va a ser difícil de que las modifiquemos, ya que esto ha ocurrido a través de la historia de nuestra vida. Por ejemplo, a muchas niñas de constitución atlética les cuesta valorar sus aptitudes, y a muchos niños con talento musical o artístico también, porque piensan que únicamente los niños atléticos o las niñas bonitas tienen éxito en la vida. Vic se crió en una comunidad suburbana de profesionales titulados que valoraban los logros de sus hijos. Su familia y su escuela reflejaban los valores de una comunidad que destacaban por la excelencia. Cuando el rendimiento de Vic en sus estudios y en los deportes no era la mejor, su familia, sus profesores y sus amigos se sintieron decepcionados y por consiguiente decían que Vic iba a ir rumbo al fracaso. Esas reacciones hicieron pensar a Vic que no era nadie, que no daba la talla, que era un perdedor. A pesar de que su rendimiento general sí era bueno, pero Vic se veía así
por todo lo que había escuchado de las personas en su entorno. No es de extrañar que él se sintiera angustiado en ciertas situaciones en donde se exigía gran esfuerzo por parte de él. Participar en un deporte lo horrorizaba porque existía el riesgo de que no ganara, de que no lo hiciera bien, y él tenía en su mente de que no servía para nada. Por consiguiente, el entorno de Vic hizo que él creyera que nunca iba a ser una persona que lograra algo en la vida. Así que esto le trajo un trauma que se prolongó hasta la edad adulta. Entonces, ahí podemos ver la gran influencia que hay también en nuestro entorno, cómo este nos puede perjudicar en nuestra vida personal. Podríamos pensar que la solución a esto es únicamente tener pensamientos positivos. Sabemos que los pensamientos positivos pueden influir bastante en nuestra vida. Ya vimos cómo un pensamiento también afecta nuestra conducta y nuestras reacciones físicas. Sin embargo, únicamente el tener pensamientos positivos o querer cambiarlos no es la solución, ya que la mayoría de las personas que sufren ansiedad o depresión podrían decir que es muy difícil cambiar de un estado negativo a uno positivo. Y en el fondo, la idea de tener solo pensamientos positivos para ellos es algo demasiado simple y no produce cambios duraderos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Lo primero que debemos aprender es a identificar nuestros estados de ánimo. ¿Cómo es nuestra reacción con ciertas situaciones? Por ejemplo, ya vimos que nuestros pensamientos crean un estado de ánimo. Cuando yo estoy consciente de cómo está mi estado de ánimo ante alguna situación, es más fácil que yo aprenda a modificarla. En el caso del ejemplo que vimos de la persona que al subir sus escaleras estaba agitada y empezó a pensar que iba a tener un colapso nervioso, o mejor dicho, un ataque al corazón. Entonces, lo que ayudó a ella a restablecerse fue el hacerse consciente de sus pensamientos. Cuando ella empezó a relajarse, empezó también a sentirse mucho mejor. Entonces, es de vital importancia que estemos muy atentos sobre cuáles son esos estados de ánimo que estoy teniendo en ese momento. ¿Qué es lo que me está provocando ese sentimiento? Entonces, ahí es en donde vamos a empezar a trabajar. Primero, a identificar el estado de ánimo para poder modificarlo.